Acuérdate que esa es tu cámara y vos aquella. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Saludo a la gente de Radio Vaticana, a la gente de Naciones Unidas, a Radio Mercosur que nos toma para todo el cono sur de América Latina y a Radio Millennium que nos toma desde Punta del Este. A todos ellos, muchísimas gracias. Bueno, estamos realmente acongojados por la tragedia de México y que hoy se suma otra trifulca, pero en Venezuela. Tenemos aquí personas que nos van a ilustrar sobre cómo entender este proceso que se está viviendo en Venezuela, esto que es una antesala de lo que va a ser el miércoles, una caja de sorpresa, esperemos que sea todo bien. Estamos acompañados por Mercedes Bella, analista político. Me gustaría, Mercedes, que nos des una pequeña introducción. ¿Cómo estás viendo este suceso que nos ha sorprendido esta mañana? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los invitados. Efectivamente, en el día de hoy, alrededor de las 5 de la mañana, en la ciudad de Caracas, aparentemente hubo un intento de asaltamiento fallido en una zona llamada Cotiza, que queda al norte de Miraflores, queda al norte del Palacio de Gobierno de la ciudad de Caracas. Aparentemente esto generó que se dispararan algunos tiros, salieran algunas armas, se alzaron algunos soldados y una gran movilización de show militar donde llegaron funcionarios de todos los distintos grupos militares del país, de la policía. De algún momento, 2 horas después, se informa que ya todo está bajo control. Aparentemente la ciudadanía salió y quemó unos cauchos, les tiraron unas bombas lacrimógenas y todo fue aparentemente un gran show. Seguidamente de esto, no se sabe qué pasó, todo esto es una gran incertidumbre porque en Venezuela y nuestra responsabilidad es comunicarnos. En Venezuela hay un problema de comunicaciones y de baja capacidad de internet y baja disponibilidad de televisión. Seguidamente de esto, aparentemente la Asamblea Legislativa ilegítima a la cual el gobierno de Maduro, supuestamente con la que él se juramentó, entonces viene e indica que la Asamblea Nacional legítima, electa por el pueblo, está en funciones incorrectas. Entonces ha habido todo un gran día hoy de desinformación, Agustín, que ha sido muy angustioso tanto para la comunidad en Venezuela y para la comunidad en el exilio. Bien, en tu introducción, que ha sido muy clara, usaste 4 veces la palabra aparentemente. Esto significa, evidentemente, que hay una gran dispersión de elementos, de factores para entender lo que está pasando. Correcto, pero vamos también a conversar con nuestros invitados para que vean que ellos también, todos dudamos, porque el gran elemento en común es que todos tenemos dudas de lo que pueda pasar y cómo va a pasar y qué es lo correcto y qué es lo que las informaciones que son buenas y las que no son buenas, por decirlo de alguna manera. Para arrancar, para visualizar mejor el tema, me gustaría convocar a José Antonio Colina, que es un militar de fuste, un hombre que conoce bien el paño, que puede darnos una interpretación de lo que se vivió esta mañana. Luego vamos a hablar con Luis Prieto, que es más un analista político. José Antonio, ¿cómo viste lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo tenemos que leer esto y qué consecuencias trae? Bueno, hay que verlo como una gran incertidumbre, eso es lo que hay que ver aquí. Yo esta mañana cuando me levanté vi la noticia, primero me generó una gran alegría porque pensé que realmente los militares habían reaccionado de acuerdo a lo que más o menos uno viene viendo y de acuerdo al sentir de la sociedad venezolana, pero después que se fueron dando los acontecimientos me generó mucha duda. Y me genera mucha duda por una gran cantidad de variables que uno puede discutir en esta mesa. La primera de ellas es cómo hacer no, yo no le diría que es un alzamiento, yo diría más bien que es un intento de pronunciamiento, hacerlo 2 días antes de que va a haber una gran concentración, una gran movilización nacional, donde de haberlo hecho durante ese día hubiera sido mucho más apoteósico, mucho más efectivo. Segundo, ese es un comando que en mi época, cuando era militar activo, estaba comandado por un mayor de la Guardia Nacional, el número 1 de su promoción. Ahora entiendo que lo comanda un coronel, entonces estos sargentos, estos efectivos se pronuncian y no hay ningún oficial dentro del comando. Me llamó poderosamente la atención. Y tercero, es que cuando llega el jefe de la Red y Caracas, que es el jefe militar
militar de la gran zona, entonces permite que le graben el mensaje mientras está hablando con los supuestamente alzados. Entonces a mí esto me genera muchas dudas y estas dudas se van a disipar a lo largo de los próximos días. Si hay más alzamientos o más pronunciamientos y se desemboca el día 23 en un desbordamiento de la sociedad con los militares, entonces había un gran movimiento. Ahora, si no pasa absolutamente nada, entonces esto podría ser un falso positivo empleado por el régimen simplemente para tomar decisiones como las que hoy tomó, como por ejemplo de tratar de disolver o de declarar en desacato una asamblea, que es el único poder legítimo que hay en Venezuela. Fue una forma de rechazar una manifestación de vecinos, de una parte del pueblo, el origen de por qué pudo pasar esto. No, de acuerdo a lo que yo vi allí es que los militares que están supuestamente diciendo que están alzados es, bueno, ustedes querían que los militares nos pronunciáramos, queríamos que saliéramos a la calle, aquí estamos, ahora salgan ustedes. Básicamente es producto del mensaje que se ha tejido alrededor de la sociedad, donde los militares hasta el momento han estado apoyando al régimen. Y es una pata importante o un elemento importante para salir del gobierno o del régimen. Entonces, bueno, estos sargentos dicen, aquí estamos atendiendo al llamado de ustedes, pero no es necesario o no es suficiente 4 o 5 sargentos. Es necesario que la Fuerza Armada en pleno o en un porcentaje importante se ponga al lado del pueblo, sobre todo para frenar a los narcotraficantes que han tomado el poder, porque en mi concepto, viniendo ese cuerpo militar, ahí dentro del cuerpo militar hay una gran cantidad de narcotraficantes uniformados que son los que están impidiendo realmente que Venezuela salga hacia adelante. ¿Sublevación? No, para nada, una sublevación. No podemos emplear esos términos, porque estos señores estaban dentro de un comando, hicieron un pronunciamiento y ni siquiera pusieron resistencia o lo pusieron medianamente. Sublevación es cuando tú dices, aquí no me sacan sino muerto y tomas el comando y nadie puede entrar. Alzamiento es cuando se alzan varias unidades y desconoces en este caso al dictador y haces el intento de tomar el poder. Entonces, para mí no cabe ninguno de esos conceptos, sino simplemente un intento pues de llamar la atención y de mandar un mensaje que desde mi punto de vista habrá que evaluarlo en el devenir de los días, porque ahorita genera mucha incertidumbre y mucha confusión. ¿Cómo lo tomó el gobierno esto? Bueno, lo tomó como que era un intento de estos militares de hacer algo y lo utilizó para mí, desde mi punto de vista, para dos cosas. Primero, para colar la disolución de la asamblea o del desacato de la asamblea, como lo quieran llamar. Y segundo, para decir, las Fuerzas Armadas las controlamos nosotros. El poder de los militares lo tenemos nosotros. Ese es el mensaje hasta ahora. Entonces, primero que nada, podríamos decir que este grupo que atacó son sediciosos. Sí, podríamos decir que es así. O sea, no puedo catalogarlo de una u otra manera porque ha sido tan dudoso la actuación que realmente no podemos catalogarla, enfrascarla en un concepto X, Y o Z. Por eso hay que esperar el devenir de los días y los resultados. Pero a mí lo que más me genera incertidumbre, y lo voy a repetir, es cómo hacer esto a 48 horas de una movilización masiva que supuestamente o efectivamente va a haber el día 23 de enero. Es el turno de Mercedes, pero permíteme, Mercedes, decirle la última. ¿Esto se podría tomar a favor de los que buscan cambiar el gobierno o también puede ser digamos, algo positivo para el gobierno? Depende. Si no pasa absolutamente nada y el gobierno controla la situación, fue positivo para el gobierno. Claro, pero es que hay una posición, que es la posición de muchas otras personas, que estos señores, a través de un mecanismo como lo que hicieron en la mañana de hoy, estaban midiendo, ¿ok? Estamos en un juego, la toma del poder, esto es un juego de tensión. Ellos están viendo qué capacidad de movilización tienen los que se oponen al régimen y están viendo qué capacidad de movilización tienen ellos. Y yo creo que esto hoy fue un juego y una válvula para saber dónde está. Pero hay un elemento importantísimo que hay que notar, que son las cosas espontáneas y que se van del control de los que planifican este tipo de cosas. En todo esto que sucedió, vinieron los periodistas y tomaron declaraciones de los vecinos alrededor, porque este fuerte, este sitio, esta base militar, que es un sitio pequeño, está en el norte de Caracas, rodeado de una zona de barriadas populares. Y salieron los vecinos de los barrios populares y empezaron a gritar en la televisión y por las redes y por todo lo que se fue: Maduro, queremos que te vayas, Maduro, vete, aquí estamos apoyamos al que sea y como sea, con tal de que te vayas. Eso era lo que decía la población. Y les han echado bombas lacrimógenas porque no querían que estuvieran allí con los medios de comunicación, porque se les fue del control de lo militar a lo poblacional, siendo aún más grave. Ese tipo de barriada es lo que necesita la oposición que le apoye. Pero está Luis Prieto, que es un analista más que acreditado para
darnos un panorama a esto, pero me gustaría preguntarte, ¿allí qué fue? ¿Un enfrentamiento del pueblo que quiere que se vaya este gobierno o una serie de milicos que quieren que se vaya este gobierno o no quieren que se vaya este gobierno? Bueno, mira, Porque es un trabalengua. Yo querría más bien coincidir con José Antonio en el sentido de que esto parece ser más una maniobra de propaganda, un Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio. En principio, para tirar una red a ver qué peces caen. ¿Quiénes tenían que caer, por ejemplo? Bueno, si esto provoca que algunos otros que estuvieran realmente metidos en la candela se salieran y se desenmascararan, pues caerían entonces. Entonces ellos tiran el anzuelo y si cae un pez gordo, cayó y bueno, y eso descabeza quizá otro movimiento. Yo creo que esto es más que todo una maniobra de distracción y de captura. Pero es un síntoma muy, muy delicado de la situación psicológica del gobierno. Porque un gobierno que está fuerte y que está bien asentado en el poder, no tiene por qué recurrir a esto. Pero entonces esto lo generó el propio gobierno. En mi opinión, es una actividad desarrollada desde el gobierno con la complicidad de un grupo pequeño de guardias nacionales. No es por casualidad que la Guardia Nacional, que es un cuerpo represivo parapolicial, ha sido siempre el sostén más importante de la dictadura. Ha sido el que ha cometido mayor cantidad de desafueros contra el pueblo. Correcto. Ha matado gente, ha asesinado, ha fusilado, ha hecho toda una serie de cosas, y que sea en esto precisamente en un comando que estratégicamente no tiene ningún significado. Correcto. Que se levanten para generar esto. Yo creo que el gobierno, la dictadura, se siente débil, sabe que está en una posición muy débil. Y hay un punto que también es importante y que quizás está vinculado de alguna manera con esto. En el día de ayer se hicieron descubrimientos importantes con respecto a el origen de la bomba que se puso en Bogotá. Esa bomba fue puesta por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, pero existen evidencias suficientes de que en la bomba en sí y el aparato de disparo proviene de fuentes militares venezolanas. Entonces, una acusación por parte de Colombia de que hubo una injerencia directa de fuentes militares venezolanas en un atentado contra una institución armada de Colombia, la declaración de guerra, implica una complicación muy fuerte, muy grave, y este movimiento puede ser una manera de querer, como decimos nosotros, esconder la sardina. Bien. Desde que asumió el pasado 10 de enero la renovación de su mandato, hipotéticamente, el señor Maduro, bueno, fue rechazado por muchas instituciones públicas, grupos y organizaciones internacionales, muchos países. Ante este suceso de hoy, ¿quién queda mal parado? ¿Maduro o la oposición? No, hoy queda mal parado desde mi punto de vista Maduro por el momento. Queda mal parado en el sentido de que, bueno, pudiera ser que los militares no estén contentos con él tampoco y la cosa esté resquebrajándose, pero al final del día esto se va a ver es con el pasar del tiempo, porque aquí hay una esperanza, hay un punto de quiebre que se puede presentar el día 23 de enero. Si ese punto de quiebre se dirige de la forma correcta y tiene la conducción política correcta, entonces, bueno, Maduro va a quedar muy mal parado. Ahora, si el 23 de enero no ocurre absolutamente nada y la gente se va desesperanzada a sus casas y Maduro continúa
continúa destruyendo el país, entonces va a ser favorable para él. Y yo quiero decir algo que no está en lo que me está preguntando, pero es necesario transmitir sobre todo el estamento militar venezolano, fuera y dentro del país. Señores, los militares no hacen pronunciamientos, los militares actúan. Y después que actúan, comunican. Eso está haciendo videitos, grabaciones. Ya eso no tiene sentido porque eso es hacerle el trabajo al régimen. Los que estén en desacuerdo con estos narcotraficantes dentro del país, tienen los lazos con la dirigencia política, tienen los lazos con la sociedad y cuando hay un punto de quiebre actúen de manera contundente, inclusive los que están fuera de Venezuela. Porque de lo contrario, seguiremos cometiendo los mismos errores de siempre, seguirán matando gente como hicieron con Oscar Pérez, seguirán apresando militares como lo hicieron con Caguaripán y como han hecho durante 15 años con todos los que se han pronunciado, y Maduro seguirá haciendo lo que le da la gana. Es el momento de actuar con firmeza y con la verdad. No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado. En este contexto que estamos hablando, el Tribunal Superior de Justicia había declarado nulos todos los actos de la Asamblea Nacional. Desde 2016. Ok. ¿Cómo queda todo cómo se involucra esto en toda esa nulidad de situaciones Bueno, que se dieron? podría decirse que tú no puedes tapar el sol con un dedo, Ajá. ni con los dedos de las manos de todos esos jueces amañados que hay allí. Eso existió, está allí. Está vigente eso. Hay unos anales, hay una cosa que ocurrió. Tú no puedes anularlo por un acto judicial espurio, si se quiere, Ajá. y decir eso no existe. Porque existe. Porque la gente lo vio y sabe, y está en las noticias, está en la televisión, está en internet, está en todas partes. Está reconocido por todos los presidentes de la América Latina. Y por otro lado, la institución a la que ellos se están refiriendo ha recibido de manera reiterada y creciente el reconocimiento como único poder legítimo elegido por el pueblo venezolano que queda en Venezuela. Entonces, ¿cómo es eso de que yo te desconozco? Bien. Vamos a jugar a otear el horizonte para ir Pero cerrando. hay una interpretación que, si me permite, Sí. Agustín, que quería hacer en referencia a lo que dijo José Antonio, porque es muy importante. Los pedimentos de Guaidó son 3. En referencia a lo que él le está pidiendo a la población, es que se vaya el usurpador, que los militares se acaten a la amnistía, y no hemos hablado de la invitación a la amnistía por parte del gobierno legítimo de Guaidó, de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el pedido de la ayuda humanitaria. Entonces, y yendo a los militares y a lo que está pasando, porque definitivamente el gobierno tiene la manera de salir voluntariamente, salir por los militares o que lo saquen los otros países. Entonces, voluntariamente sabemos que no se quieren ir y necesitamos el apoyo de los militares. ¿Tiene alguna importancia el pronunciamiento de unos militares que han circulado unos videos desde el Perú? Dicen que vienen otros desde Colombia. Y quería preguntarle a nuestro invitado exmilitar su opinión al respecto, porque definitivamente yo sí creo que hay una gran cantidad de gente como él en el exilio, pero que todo lo que nos toca es apoyar a los que están adentro. En este momento la pelota está en el campo de los que están en Venezuela y nosotros desde afuera solo podemos apoyar. Desde mi punto de vista, por supuesto que no. Yo pienso que eso no tiene ninguna incidencia dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Eso no tiene, para mí, no tiene sentido. Bueno, que lo quieran hacer, muy bien. Respeto su decisión, pero creo que eso no aporta nada en este momento. Inclusive voy un poco más allá. Yo creo que esa postura que han querido presentar de que para poder tomar el poder tienen que tener el apoyo de los militares, pudiera ser una excusa para no hacer nada. Se sabe que en Venezuela el estamento militar, en una buena parte, es un aparato criminal que sostiene al régimen, simplemente porque no son policías de la Constitución Nacional, son mercenarios que lo que están viendo es su permanencia en el poder para poder defender sus negocios que tienen como narcotráfico, venta de combustible, corrupción y para de contar. Entonces, si nos vamos a partir de la premisa que hay que esperar que los militares reconozcan a Juan Guaidó como comandante jefe para que él asuma, eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir. Entonces, ahorita, para mí hay unos pasos que son precisos. Uno, para mí Juan Guaidó tiene que juramentarse, así hay que pasar a la clandestinidad, meterse en una embajada o venirse al exilio. Dos, desde esa postura que va a ser reconocida internacionalmente como único poder legítimo, entonces buscar la ayuda para desalojar a esos militares del poder. Porque lo que esos militares sí tienen que estar conscientes es que si no hacen su trabajo este 23 de enero, si no sacan a Maduro de allí, bueno,
años, posteriormente alguien los va a sacar de allí, bien sea la población organizada Como y estamos armada, hablando. o en su defecto, una intervención militar humanitaria que iría por la cabeza de todos ellos, por lo cual yo creo que no le va a gustar, pero para eso hay que dar paso. Y el primer paso que tiene que darse es que Juan Guaidó seguramente como presidente interino de Venezuela, desde mi punto de vista. Bien, José Antonio, convocás a tu gente para el 23, a todos los venezolanos bien nacidos que estén el 23 frente al consulado venezolano aquí en Miami. No, los estoy convocando a todos los venezolanos que se encuentran aquí en el sur de la Florida para que vayan el día 23 de enero a las 10 de la mañana, Sí. a las 11 de la mañana a la alcaldía de Miami, donde va a haber un cabildo abierto con autoridades del sur de la Florida, y a las 5 de la tarde para que estén ahí en la alcaldía del Doral, en la parte de abajo, donde vamos a estar todas las organizaciones y un comité que ha hecho un trabajo extraordinario el día 23 a las 11 en la alcaldía de Miami y a las 5 de la tarde en la alcaldía del Doral. Exacto, me había confundido porque el último se hizo ahí frente a la... Sí, fue la semana pasada. Entonces, a las 11 frente a la alcaldía de Miami. ¿Y a qué horas? A las 5 de la tarde en la alcaldía del Doral. Pueden llegar un poco más temprano o un poco más tarde. Vamos a estar desde las 5 hasta las 10 de la noche. Bueno, yo estoy seguro que te voy a encontrar. Ah, no, sin duda alguna. Porque va a haber tanta gente que puedo encontrar. Luisito, para cerrar en no más de un minuto. Bueno, mira, estamos en un momento realmente crucial. Cada uno de los hechos que vayan a ocurrir en las próximas 48 horas son potencialmente decisivos. ¿Por qué? Porque en momentos en los cuales se produce una especie como de caldera de fuerza, cualquier estallido puede generar un holocausto, una catástrofe. Esa catástrofe puede afectar al gobierno, que es muy posible que ocurra, o puede afectar al liderazgo opositor. En este momento, en mi opinión, el gobierno está en una posición mucho más delicada que la oposición. Débil. Okay. Débil porque no tiene apoyo, porque no tiene dinero, porque es lo mismo. Si tú estás acostumbrado a tener dinero y un día no tienes, no sabes qué hacer. ¿Ustedes vieron la nota que hizo María Elvira al presidente Maduro en el día de ayer? Si esa nota tiene algo... No, pero ¿la vieron? Sí. ¿La viste? Sí, por supuesto, claro, estaba en una edición. Una síntesis chiquita, con una palabra. ¿Qué te pareció? Bueno, para mí es quizá el más lamentable y el más vergonzoso de los episodios que ha podido hacer una persona que presume ser presidente de ¿Lo Venezuela. notaste atemorizado, débil? Sí. ¿Tú? Siente debilidad porque las sanciones económicas los están apretando y obviamente tiene que arrodillarse ante la administración del presidente Trump, que le ha apretado las tuercas. Lo veo como un acto de debilidad de él, y también pienso que no debieron haberlo entrevistado, porque no merece realmente un individuo como él, que ha destruido el país, tener la posibilidad de pedir clemencia. Yo estoy dentro de esa línea. Yo creo que fue un error haber entrevistado, Sin duda haberlo puesto a él en la primera plana. Pero Cerramos. entonces, 10 segundos. como te dije, vamos a seguir conversando, pero Tenemos para más personas. coincidir con esto, el presidente Maduro está en la esquina del ring. El dictador. El dictador. Fue Ok. presidente del dictador, está en la esquina del ring, está llevando golpes y estamos a punto de hacer el knockout para el día miércoles. Bien. En este momento, vamos a parar un momento. Vamos a la hacer una pausa. Y enseguida volvemos con otros invitados. Muy bien, hacemos la pausa. Volvemos enseguida. Ya. Espera. Ya te lo saca.